Era gerente general de IPE. Aquí le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Diego? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Encantado, gracias por la invitación. ¿Qué tal? El presidente y la presidenta del Consejo de Ministros han dicho no vamos a regresar, es muy extremo regresar a un confinamiento absoluto por cómo es nuestro país. Hay gente que necesita trabajar cada día y no podemos encerrarlos otra vez en sus casas. ¿Te parece que estas medidas, el tema de los aforos, va a golpear la economía, pero ayudar un poco a controlar el contagio? A ver, de la segunda parte no estoy seguro, no soy epidemiólogo. De la primera parte, creo que sí puede haber un impacto, pero quizá en industrias muy específicas, como las que han sido nombradas. Mi impresión es que a nivel macro, en realidad la aguja se va a mover poco. No han sido medidas drásticas o extremas como algunos querían o anticipaban, ¿no? Y más bien creo que ha dejado mucho espacio el presidente y el gabinete para ir endureciendo de repente algunas medidas conforme vayan pasando las semanas. Creo que es lo que de cierto modo se anticipa, ¿no? Dado que estamos al comienzo de la segunda ola. Pero en general las medidas por lo menos dadas hoy día no van a tener un impacto drástico más allá de algunos servicios puntuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, más que el aforo, creo que para algunos restaurantes un tema más complicado podría ser el toque de queda, que puede ser a las 7 o a las 9 de la noche en el caso de Lima, lo cual te corta la posibilidad del servicio de cena, por ejemplo, ¿no? Que podría ser la mitad o más de tus ingresos. Entonces, este tipo de medidas sí pueden impactar algunas industrias. Mi impresión es que por ahora a nivel agregado no tanto. Lo que sí va a impactar a nivel agregado, y eso desde ya, es el recrudecimiento de la pandemia, más allá de las medidas que el gobierno pueda o no tomar. A ver, desarrolla esto, por favor, esto último que nos has dicho. Sí, el gobierno va a tener en estas semanas y en estos meses una misión bien difícil, ¿no? En estar balanceando, como decía el presidente Sagasti, un poco economía con salud, sí, ¿no? Ese va a ser un balance que van a tener que encontrar poco a poco y cada vez con mejor data. Ahora, respecto de esto, a mí mi impresión es que esto se pudo tratar quizá con un poquito más de sofisticación y el presidente hacía alusión a un bisturí, no va a ser algo quirúrgico. Esto se pudo haber afinado un poquito más tratando de tener información más precisa dentro de las mismas regiones. No si hablamos de Ancash, no es lo mismo hablar de la realidad de Huaraz o de Chimbote, ¿no? Dentro de la misma Lima metropolitana hay muchas diferencias. Claro. ¿No? En Apurímac podemos estar hablando pues de Abancay o de Andahuaylas, no es necesariamente lo mismo, ¿no? Yo entiendo que la disponibilidad de información no nos da hoy día para hacer esto demasiado sofisticado, pero a ver, honestamente, estamos ya en enero del 2021 y han pasado varios meses de pandemia, deberíamos poder desarrollado suficiente información como para ser un poquito más precisos sobre qué medidas implementamos dónde, ¿no? Es el camino que ha seguido para no irnos pues a Europa, ¿no? Acá nomás Chile o Colombia, claro, con diferentes medidas, incluso dentro de las ciudades, dentro de Bogotá, dentro de Santiago, y en el Perú estamos en realidad pintando, creo que es un avance lo que se hace hoy, creo que está bien la sistematización, sí, pero todavía estamos cortos de tener una estrategia un poco más fina que permita lograr precisamente este balance entre economía y salud. Sí, claro, de hecho ha sido un poco confuso al inicio, ¿no? Porque creo que la gente no se esperaba que iba a haber un confinamiento absoluto. Por las cifras, por lo que veíamos, ¿no? Ya uno estaba asustado y decía, nos van a encerrar otra vez. Y claro, de pronto comenzó de a poco a explicarse que va a haber esas restricciones por regiones y la gente un poco a través de las redes sociales, ¿no? Se confundió. Pero creo que es positivo que por lo menos hayamos empezado, después de un año, a hacerlo por regiones, por lo menos. Es un avance. Sí, estoy de acuerdo. Por eso decía que a mí me parece bien que se tenga ya este nivel de sistematización con 3 categorías diferenciadas. De repente hubiera sido mejor, no en esta conferencia, pero tener información a la mano de explicar, ¿no? ¿Por qué un aforo del 50 y no del 40 o del 60? ¿No? O qué cosa hemos logrado con las restricciones de los domingos. No, digamos, yo entiendo de nuevo que a inicio de la pandemia no había suficiente información, pero ya deberíamos haber desarrollado suficiente data como para justificar
las medidas que estamos tomando. Sí. Me parece bien la sistematización, pero quizá un poco más de transparencia sobre por qué estamos tomando esas medidas para que no parezcan sacadas del sombrero, hubiera sido tanto mejor. Ok, ahora, ¿y te parece que ha faltado de repente invertir un poco más en nuestro sistema de salud? Hemos conversado con el exministro Ugarte y nos decía que había una serie de compromisos desde agosto y que estos no se han ido cumpliendo, ¿no? Y él decía, pareciera que ha habido un ajustón, eso es lo que él dijo, en el financiamiento del sector salud. A ver, en inversión del sector salud del año pasado cerramos, si mal no recuerdo, más o menos en 66%, 65%, ¿no? Es decir, de cada 3 soles destinados para invertir en salud se llegaron a gastar 2. En un contexto de pandemia y de absoluta emergencia es claramente insuficiente el gasto que se ha hecho. Sabemos ya las causas, ¿no? Hay problemas de eficiencia, hay problemas de logística, hay problemas en las compras, ¿no? Y de nuevo, esto no es un tema únicamente del año pasado, cuando era absolutamente urgente, ¿no? Esto es un asunto estructural del Estado que arrastramos desde hace ya varios años. Ojalá que esta sea la excusa, la justificación, la motivación política, ¿no? Para finalmente poder darle la vuelta no solamente al sector salud, uno de los más urgentes, sino también a otros sectores sociales que en verdad no tenemos suficiente eficiencia en el gasto público desde hace muchísimo tiempo. Muy bien, muchas gracias, Diego, por atender nuestras preguntas. Hasta pronto. Estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos ahora a darle la bienvenida al ministro de Educación, Ricardo Cuenca. ¿Cómo está, ministro? Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias por la llamada, Verónica. Un gusto saludarla. Sí, muy bien. Bueno,